Padre, gracias te damos, Rey, Creador del cielo y de la tierra, por tu misericordia, porque estamos plenamente convencidos de que tú eres el que tienes absolutamente todas las cosas bajo tu control. Estamos también convencidos de que una partícula en el universo no está fuera de tu soberanía, de tu voluntad, de tu control, y por ello te damos gracias, Padre. Sin embargo, al ver tu palabra, al ver a los pueblos, Señor, ante situaciones, al pueblo de Israel sobre todo, situaciones de plagas y de guerras y muertes, situaciones difíciles, tu pueblo recurría a ti y el día de hoy recurrimos a ti, Señor, siguiendo esa línea aunada a la instrucción del presidente de esta nación, al gobernador, al alcalde de esta ciudad, Señor, por quienes pedimos también misericordia, sabiduría para que toda la instrucción, toda la dirección que den sea una con prudencia y sobre todo con responsabilidad, la cual queremos nosotros seguir. Padre, invocamos tu nombre sobre todos y cada uno de nosotros, sobre esta nación completa, que nos ayudes a vivir sobria y piadosamente, siendo gente que tiene un temor mayor de ti cada vez más, versus el estar nosotros atemorizados en desmedida por las circunstancias naturales de la vida. Te pedimos que nos libres de todo tipo de temor y de terror, Señor, a la muerte. Tu palabra claramente nos instruye que temamos a ti, que te tengamos temor reverente a ti, que eres el que tiene el dominio, el poderío, el señorío de nuestras vidas. Padre, te pedimos de tu cuidado, te pedimos de tu protección, te pedimos de tu gracia para poder nosotros conducirnos con prudencia, ser cuidadosos de los demás también. Espíritu Santo, te suplicamos que a todos nos des la paz de Cristo. Llena todo corazón de la paz de Cristo y que si habremos de tener que abstenernos de estar en público, Dios, en reuniones, etcétera, que aprovechemos para pensar en ti, Dios, en tu palabra, pues tu palabra nos enseña claramente: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todas las cosas en las que hay alguna virtud, en aquello que es digno de alabanza. Tu palabra dice que en esto pensad y el Dios de paz estará con nosotros. Padre, nos sometemos a tu autoridad, reconocemos que tu palabra es soberana, inerrante, perfecta, y ahí claramente nos tienes dicho que el día de nuestra partida está en tus manos, Dios, y por ello te damos muchísimas gracias. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos por esta congregación y por toda persona que aquí nos congregamos, que nos cuides y nos libres del mal, pues eres el único que lo puede hacer. Pedimos esta bendición y ahora te pedimos que tu palabra, Señor, al ser expuesta, ministre en nuestros corazones y nos llene de esperanza. Esa esperanza que nos lleva a darte a ti la gloria de vida a tu santo nombre. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Romanos. Hoy terminamos el capítulo 3 y quiero leer del versículo 25 en delante. Del capítulo 3, versículo 25 en delante, hablando de cómo fuimos justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora hace Pablo esta pregunta después de que nos da Dios la respuesta de que somos salvos por la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Nada más ellos iban a ser salvos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden tomar asiento. Porque quise leer pasadito el versículo 24 del capítulo 3, donde dice, habiendo pasado en su paciencia los pecados antiguos, estos pecados los pecados pasados, ¿de quiénes está hablando? ¿A quiénes les perdonó Dios pecados? Bueno, les perdonó Dios pecados a Adán, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a todos ellos, a Isaías, a todos los profetas. Dios les pasó por alto sus pecados al momento en el que viene el Señor Jesucristo. Viene entonces porque alguien tenía que pagar por los pecados de ellos también. Entonces Dios en su paciencia lo pasó por alto para mostrar en este tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo, diciendo, ha llegado el tiempo en el que Dios ha manifestado su justicia para salvación por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, ellos no estaban exentos de que alguien tuviera que pagar por sus pecados. No, alguien tuvo que pagar por los pecados de ellos, al igual que de las personas que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo, como nosotros. Ellos en el Antiguo Testamento volteaban hacia enfrente. En el tiempo del Señor Jesucristo vieron lo que pasó. Nosotros volteamos a la cruz, donde Él pagó por nuestros pecados. Estamos ahí con esa tranquilidad que ahora venimos a encontrarnos el día de hoy, donde el apóstol hace una pregunta muy interesante. Una pregunta que tiene que ver con la arrogancia. Y dice así, si Dios nos salvó por medio de Jesucristo, Dios envió a Jesucristo para que la justicia de Jesucristo nos fuera imputada a nosotros, nos fuera atribuida a nosotros. O sea, nos mandan al Hijo, nos regalan la fe, nos regalan la justicia para ser salvos. Entonces la pregunta que hace Pablo dice, entonces, ¿por qué te crees? ¿Por qué te crees importante en este aspecto de la salvación? Dice, ¿dónde está la jactancia? Y yo no sé si ustedes se han fijado que a nosotros no nos es grato que alguien espiritual, alguien que tenga algún puesto en alguna iglesia, sea de lo que sea, refleje o aparente alguna arrogancia, como que le digo a la gente que se creen los secretarios particulares del Señor Jesucristo, se ven como muy creídos, se ven como muy espirituales, o sea, como que se sienten mejor que otras personas. Y nos desagrada, y lo que me llama la atención, que nos desagrada que alguien se comporte así, mas sin embargo nosotros también traemos por ahí vestigios de arrogancia en ocasiones, sobre todo cuando estamos en situaciones con alguien más, cuando les estamos hablando del Señor Jesucristo, les estamos ministrando, pareciera como que, hijo, mano, qué bueno que Dios me salvó. Qué buena onda que Dios me salvó, porque pues ve la calidad del cristiano que soy. O sea, estamos hablando aquí de alguien a quien Dios tuvo que salvar. Y es interesante, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me acuerdo que me llegó a pasar hace muchos años, que gente llegó a decir, imagínate que Dios salvara a fulano de tal. Imagínate lo que haría. Yo sí llegué a decir, caray, pues qué interesante está esa postura. O sea, pues ¿qué puede hacer Dios que no puede hacer conmigo? Pero cuando hace esta pregunta, Pablo empieza no únicamente a contestar esa pregunta, sino 4 preguntas con las cuales algo está tratando el Espíritu de Dios de comunicarnos a nosotros el día de hoy, y es en parte lo siguiente. Este sermón tiene como propósito
de que nosotros tengamos una conciencia, un entendimiento claro de que Dios a nosotros nos salva por un solo efecto, con una sola acción. Y esa es que Él nos regala la fe de la justicia de Jesucristo y nos declara salvos. Él lo hace, nosotros no lo podemos comprar, no nos podemos esforzar en tenerlo, Dios nos lo da y eso es suficiente. Nosotros a la hora que creemos en Jesucristo, Dios nos regala su justicia y eso nos hace salvos. Ninguna otra cosa, ninguna otra actividad, como vimos la semana pasada, la palabra propiciación, que les decía la definición, es un término teológico que significa que un sacrificio, Cristo fue nuestra propiciación, lo que acabamos de leer, satisface los requerimientos de un Dios justo, lo suficiente como para aplacar su justa ira y expiar la culpa del pecador. Entonces nos quedamos con estas preguntas que de cierto modo tenemos que ver un poquito hacia la semana pasada y preguntarnos otra vez cómo es posible que Dios perdone pecadores tan injustos como nosotros, sin que su justicia se vea afectada. Y como les daba la explicación de los jueces, si un juez deja ir a una persona culpable, asesino, etcétera, etcétera, diríamos, este juez no está capacitado para ser juez. Bueno, Dios nos declara justos, perdonando nuestros pecados. ¿Por qué lo puede hacer? Porque alguien vino y los pagó por nosotros y ese es Jesucristo. Entonces, al nosotros tener a una propiciación, a un justificador, Dios nos puede declarar justos y su santidad perfecta no se afecta porque Él ya proveyó a alguien que pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Son 4 preguntas las que hace y tiene 4 respuestas. La primera pregunta que leímos hace un momento es, ¿dónde está pues la jactancia? Inmediatamente Pablo dice, queda excluida. Tú y yo no tenemos absolutamente nada. Escúchame bien, tú y yo no tenemos absolutamente nada de qué creernos con nuestra salvación. Nada. La segunda, Dios nos salva por medio de la ley. Dice, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No. Pablo contesta rápido, no. Sino por la ley de la fe. Y lo dice, y concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, tú hiciste algo dictaminado por la ley que te pudiera hacer salvo. No. Dice Pablo, no. Es por depositar tu fe en la persona y obra de Jesucristo. La tercera pregunta que hace es, ¿esta salvación que Dios le da al hombre era únicamente para los judíos? Preguntaba el apóstol, ¿no es Dios también de los gentiles? La respuesta es, ciertamente también de los gentiles. ¿Es Dios de los judíos? Dios de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego la cuarta. Luego pues ya tenemos la fe, los 10 mandamientos y la ley de Dios, ¿la invalidamos? La respuesta es, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es contestar estas preguntas que el Espíritu de Dios va a traer de una manera más amplia en las siguientes semanas, porque es importantísimo, y lo vamos a ver el día de hoy, es importantísimo que nosotros estemos completamente seguros de que al depositar nuestra fe en la persona de Jesucristo, al creer en su obra en la cruz, nosotros podamos decir, yo soy salvo. Hay una evidencia de la persona del Señor Jesucristo en nuestros corazones que nos puede llevar a decir, yo tengo mi esperanza puesta en la persona, en la única persona que me puede salvar. Les dije la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, no es en Dios, no es Dios Padre, ¿ok?
No es en el Espíritu Santo, es en Jesucristo, a quien Dios Padre puso como propiciación por nosotros. Entonces tú quieres estar seguro de tu salvación, tú te diriges a la persona, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, y le dices: Señor Jesucristo, yo necesito tu perdón. Vengo a arrepentirme, vengo a reconocer lo que tú hiciste, creo que estás vivo, perdona mis pecados. Y si tú lo crees, su palabra dice que eres salvo. Ahora, ¿qué significa pues jactancia? Aquí empieza la parte que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Si Dios nos ha provisto todo lo necesario para ser salvos, en otras palabras, dice la Biblia así, que nosotros si tenemos fe, la tenemos porque es un don de Dios. ¿Ok? Tú no tienes fe porque te la enseñó tu abuelita o tu mamá o tu papá. No, 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 no. Si tú tienes fe o el día de hoy no tienes fe, tú debes de saber lo siguiente: esa fe viene del cielo como un regalo. El otro día platicábamos, Jaime y yo, de un hombre, de un empresario riquísimo, riquísimo el hombre, con unas empresas multimillonarias. Este hombre vivió una vida en la que él hizo práctica y literalmente lo que al hombre le placía. Lo que placía. Y lo conocimos, y amable el hombre, etcétera, etcétera, y de repente le da cáncer. Entonces le da cáncer, y me acuerdo porque conozco los familiares del doctor, y habla con el doctor y le dice: doctor, le pago lo que usted me pida si me ayuda con esta situación. El doctor, por alguna razón que ignoro, le dijo: no lo puedo recibir. Y no lo recibió. El hombre se tuvo que ir a atenderse a otra parte. Y estando este hombre en cama, su esposa creyente, amigos creyentes, etcétera, etcétera, le hablaban de Cristo y decía esto: no puedo creer en Dios. No puedo. Decía él: quiero, pero no puedo. Hijo, decías tú: qué tragedia. Qué tragedia que una persona quiera y no pueda. Pues lógicamente la razón por la que no se puede es porque no tenía el regalo de Dios de la fe. No la tenía. Entonces, si Dios nos da la fe, ese regalo, y luego nos da el Hijo, viene y hace el sacrificio para pagar por todas las ofensas que nosotros teníamos que rendir cuentas a Dios. Viene, vive una vida perfecta, da su vida en nuestro lugar, y una vez que satisfizo todos los requerimientos de la ley, nos puede regalar su justicia, nos la pone a nuestra cuenta, para que ahora Dios, a la hora de vernos, vea a su Hijo Jesucristo en nosotros. La pregunta sería entonces: ¿de qué te puedes tú jactar? Y esa es una cosa muy importante, hermanos, por lo siguiente: si tú crees que a ti Dios te tenía que salvar, o que tú hiciste algo por lo cual Dios tuvo que obrar hacia contigo, tú estás creyendo una doctrina equivocada. Tú no estás creyendo bien. Tú estás humanizando a Dios, creyendo que tú participaste en algo en tu salvación. Si así es, la salvación que tú tienes es probablemente que no sea la salvación que Dios da. Por eso dice Pablo: ¿de qué te jactas? Dice: la jactancia de cualquier ser humano, humanos que desde que empezamos a leer el libro de Romanos nos dice, los humanos se olvidaron de Dios y empezaron a ser ídolos, dándole gloria a la criatura antes que al Creador. En esa gloria que se le da a la criatura,
a veces entramos nosotros también en este elemento de la salvación, donde yo tuve que ver algo en esta salvación. Yo no fui tan malo. Yo crecí en un hogar cristiano. A mí me enseñaron, por eso Dios me salvó. No, no, quítate de la cabeza eso. Si tú piensas así, déjame te digo qué es lo que vas a hacer. Te vas a dar gloria a ti. Y la gloria que Dios merece por su incomprensible misericordia no va a ser la correcta. ¿Le entiendes? ¿Sí me explico correctamente? O sea, yo aquí tengo algo que no tiene nada que ver. Punto. ¿Qué quiere decir jactancia? La Real Academia dice, es alabanza propia, desordenada y presuntuosa. La vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por aves, cuadrúpedos, por seres humanos. Absolutamente nada que ver. No tienes tú participación alguna en la salvación de tu vida. Nosotros, hermanos, a la hora de que hemos sido bendecidos con la creación, por eso dice el apóstol, tú no tienes excusa para no creer en Dios, porque las cosas invisibles de Él se han hecho manifiestas, se han hecho visibles. De modo que tú no puedes decir, hijo, esto salió de la nada, esto se apareció, esto es la evolución. La palabra de Dios te dice, esto lo hizo Dios. Pero si tu razonamiento está envanecido, entonces vas a quererle atribuir la gloria a alguien de lo que existe. Y entre lo que existe, ahora vienes a ponerlo en el plano espiritual y dices, es que mi salvación existe porque yo tuve algo que ver en ella. Completamente incorrecto, y el que lo escribió estaba perfectamente relacionado con esa manera de pensar. Tú a lo mejor estás pensando, no, yo sí creo que Dios sí me salvó por su gracia y por su misericordia, y yo no tuve nada que ver. Fíjense lo que les voy a decir. Estamos aquí viendo un erudito, a un hombre sumamente inteligente, sumamente capaz, que dice, yo sé lo que estoy diciendo porque yo así viví. El capítulo 3 del libro de Filipenses escribe el apóstol Pablo así, nosotros los que somos de la circuncisión, ¿ok? Nosotros judíos, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, en Cristo Jesús, dice así, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Chihuahua, o sea, Pablo está diciendo, yo sirvo a Dios, soy de la circuncisión y sirvo a Dios en espíritu, pero hay gente que se gloria en la carne en relación con su salvación. Dice, yo también tengo de qué gloriarme. Y la lista de cosas que el apóstol Pablo escribe están impresionantes. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice, yo más. ¿Tú tienes de confiar? Yo más. Fíjense lo que dice. Estoy circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que se baja en la ley, irreprochable. No había algo que alguien me pudiera llamar la atención en cuanto a la ley. Yo era perfecto. Eso está diciendo. Irreprensible. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense lo que dice aquí, en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él. O sea, todo esto lo tengo por basura, yo me entrego, quiero seguir amando a Cristo, quiero ser todo de Él, etc. Dice,
no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo Jesús. Dice, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Dice Pablo, yo lo único que puedo hacer, y esto es para nosotros, lo único que podemos hacer es buscar cómo crecemos en apropiarnos de la justicia que Cristo nos regaló, darle toda la gloria a Él, pidiéndole a Dios que no se fije en nuestra justicia, porque tú y yo no queremos tener nuestra justicia propia para agradar a Dios. Eso es restarle a la persona de Cristo de su gloria y de su poder. Ah, Cristo hizo esto, y nomás que yo también soy bueno, soy buena. No. Tú y yo, lo único que podemos hacer con nuestra justicia es ofender a Dios. Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros deseos, con nuestras ambiciones, lo único que podemos hacer es ofender a Dios. Cristo Jesús vino para agradar a su Padre día y noche, todos los días de su vida. Ni un solo día quiso hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque lo amaba con todo su corazón, todas sus fuerzas, todo su entendimiento, toda su alma, todo su ser. Y eso lo logró para nosotros. Nosotros ahora por Él podemos hacer lo que podemos hacer en relación con Dios, de amarlo, de alabarlo, de servirlo, de deleitarnos en Él, porque alguien lo pudo hacer por nosotros no podíamos. Decía el doctor R.C. Sproul, dice, el fundamento de nuestra justificación son las obras perfectas de Jesucristo. Pero las obras, nos salvan las obras, pero no son las nuestras. ¿Tú quieres obras para que te salven? Sí, ok, las de Jesucristo. ¿Sí? Las obras perfectas de Jesucristo. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para que Jesucristo nos volteara a ver. Lo único que podemos hacer nosotros es darle gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo, para que por medio de Él nosotros podamos recibir la justicia de Él. Y si tú todavía tienes el día de hoy, en este momento, algo que te haga creer que Dios te tenía que salvar al ver algo en ti, te voy a decir que sí vio algo en ti. Vio un mundo lleno de pecado, un corazón lleno de maldad. Y por eso te envió a su Hijo. Por eso. ¿Algo bueno en ti? No hay bueno, ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, una garganta llena de veneno, hay áspida en su boca, veneno de víbora, dice. Todos se desviaron. O sea, la lista de lo que Dios nos dice de nosotros es una que nos debe hacer temblar de cierto modo, decir, wow, eso es lo que Dios vio en mí, sí, eso es lo que Dios vio en ti. Nada bueno. La segunda pregunta, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es única y exclusivamente cuando nosotros creemos, fíjense, o sea, que Dios nos ayude a todos a poder creerle a Dios que lo que Dios hizo a través de la obra perfecta de su Hijo Jesucristo es suficiente para nosotros poder ser justificados. Es decir, Señor Jesucristo, gracias por todas y cada una de tus obras. Yo las creo, yo las recibo. Señor, yo te doy gracias que por medio de tus obras perfectas yo he sido declarado justo.
y lo estamos creyendo y lo estamos confesando. No estoy hablando de esa confesión positiva, esa de que decláralo y no, no, no. Dice Romanos 10:10, creo que es Romanos 10:10 o 10:9. Dice que si crees con tu boca, que si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Dice, empieza un poquito antes, dice, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si tú crees que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué tan lejos está de ti? No, ¿qué tan cerca? Aquí. Señor Jesucristo, yo lo creo. Yo me acuerdo el día que, el primer día de mi vida que tuve un encuentro con Dios. Me acuerdo perfectamente, nunca se me va a olvidar. Yo sentado a la orilla de mi cama a medianoche, había tenido un sueño espantoso y me acuerdo que me despierto yo sudando frío ahí, tiene tremenda experiencia, y me acuerdo que le dije a Dios, dije, Señor, me da risa la pregunta porque ahora que veo esto digo, qué tontería de pregunta. Dice, mi sueño era que había muchas cosas malas en mi corazón, yo estaba experimentando que Dios me estaba limpiando el corazón, entonces el sueño estaba muy feo, y me despierto, y ya despierto, le digo a Dios, Dios, fíjense mi pregunta, esta está para los libros así, si realmente hay algo malo adentro de mí, eso le dije. Dije, por favor te pido que me limpies el corazón. Así, yo no había oído de Jesucristo, leía la Biblia, no era cristiano, mi mamá era creyente, tiene un año de creyente, y en la cama le dije, Señor, si realmente hay algo malo adentro de mí, yo te pido que lo saques. Y lo que me estaba pasando en el sueño, me empezó a pasar ya en la realidad. Y empecé a experimentar aquella visita de Dios donde sentí que metió su mano a mi corazón y lo saca y me dice, mira, todo esto es lo que hay dentro de tu corazón. Esta arrogancia y prepotencia y soberbia, bla, bla, bla. Tomó Dios, es una analogía, si se puede decir, lo molió a mi corazón, lo volvió a poner ahí y yo el día siguiente no podía hablar de la tristeza tan espantosa que tenía. Una tristeza que si hablaba me soltaba llorando del dolor. Nunca en mi vida he experimentado un dolor tan espantoso como esa ocasión donde Dios me visitó. Y les platico esto porque yo sin saber de las cosas de Dios, sin ser un erudito en la palabra, no sabía, la leía, no le entendía nada, pero hablé con Dios. Y le dije, Dios, si hay algo malo dentro de mí, sácalo. Y digo, lo sigue haciendo al día de hoy, por supuesto. Estamos en una santificación progresiva. Pero lo dije. No me tiré al suelo a pegarme en la cabeza para ser más espiritual. No, no, no. Hable. Y se los comparto porque así de cerca está el que tú puedas ser justificado al tú depositar tu fe en la persona de Jesús, al creerle. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que lo que tú hiciste por mí en esa cruz, me lo puedes regalar a mí, ese perdón de mis pecados. El catolicismo enseña una religión de fe, de gracia, más obras para ser salvo. Esta denominación, de la cual muchos de nosotros hemos participado, yo crecí católico, puede verse en un momento dado admirable, loable, porque son de obras. La pregunta está, ¿ese es el evangelio que nos enseña la palabra de Dios? ¿Yo puedo hacer algunas obras para que Dios me salve? O sea, creo en Él.
Sé que es por gracia, pero tengo que hacer unas obras. ¿Cuántas obras? ¿Dónde están? Si yo estoy marginado, si yo estoy enfermo, si yo estoy pobre, si yo estoy ignorante, no puedo hacer esas obras, ¿cómo voy a ser salvo? Ahora, donde nos lleva nosotros también creer de esa manera es desvirtuar el verdadero evangelio de Dios. Es trastornar la doctrina de que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en la persona de Jesucristo, porque está escrito y ello nos lleva a nosotros a darle la gloria a Dios. A esto le llamamos nosotros las doctrinas de la gracia. Déjenme, se las anoté porque siempre las digo en desorden y se me hace importante que ustedes las tengan. Es sola escritura, o sea, la escritura nos revela el corazón de Dios. En ella, no están en sus notas, yo se lo estoy diciendo, es solo por gracia, porque a Dios en su corazón le plació revelarse a nosotros. Es sola fide, es solamente por la fe, es solus Christus, solamente por Cristo Jesús, lo cual nos lleva al soli Deo gloria, al todo para la gloria de Dios. Entonces, una doctrina que nos enseñe que somos salvos por fe, por gracia, por obras, no es el Evangelio de Dios. Es una doctrina creada por los hombres, pero no es la doctrina de Dios. Ahí es donde viene el peligro de querernos adjudicar el que nosotros ahora somos salvos porque algo estamos haciendo para Dios. Y ahí le restas a Jesús de que su obra está completa y perfecta. Esto, hermanos, es bien delicado. Nosotros no podemos quitarle el más mínimo de los méritos al Señor Jesucristo, porque estaríamos ofendiéndolo, diciéndole a Dios, Dios, lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, le faltó con mis obras. Ay, ay, ay. Una cosa delicadísima. Por eso la gratitud que debemos expresarle a nuestro Dios es siempre, gracias Padre, por Jesús. Solamente por Cristo. El doctor R.C. Sproul dice lo siguiente. Dice, tal vez la tarea más difícil de entender es confiar únicamente en la gracia de Dios y en la gracia de Dios para nuestra salvación. Es difícil para nuestro orgullo descansar en la gracia. La gracia es para otras personas, es para los mendigos. No queremos vivir de un sistema de bienestar celestial. Queremos ganarnos el camino y expiar nuestros propios pecados. Nos gusta pensar que iremos al cielo porque merecemos estar ahí. Hace tiempo estaba leyendo Spurgeon y le dije, Jaime, ven para que veas esto, está en mi computadora. Estábamos dos así. Dice, Dios no me debió haber salvado. Dios me tiene que mandar al infierno por mi maldad. Sin embargo, nos creemos tan piadosos, tan santos, tan buenos, que es como si Dios nos hubiera tenido que haber hecho el favor de salvarnos para que el cielo esté mejor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en perfecta armonía en el cielo, no necesitaban de nosotros. Nos crearon por amor para la gloria de Cristo. Si nosotros no estamos creyendo en el Evangelio de esta manera, es como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, salvos por la gracia, por la fe, en la persona de Jesucristo, que sea maldito. Ahora, nosotros la cuestión que hacemos es esta. ¿Es Pablo el que está escribiendo? No, Señor. Pablo es el escritor de lo que está saliendo de la boca de Dios. De la boca de Dios salió estas palabras que dice que si alguien te enseña algo diferente a esto, que esa persona sea maldita. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien predica un evangelio diferente al que hemos recibido,
que sea maldito. 2 veces lo dice. La tercera pregunta, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? La respuesta inmediata del apóstol Pablo es ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará, fíjense estas palabras, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y aquí entramos en una situación en la que nos lleva a ver quiénes son los circuncidados. Lógicamente Dios escoge al pueblo de Israel, le revela su presencia, su voluntad, sus pactos. Es el pueblo escogido de Él, a ellos les da la salvación, les da sus promesas, pero la cosa está en esto. La cosa está en esto. Si es cierto, Dios es Dios de los judíos y su sello quedó manifiesto en la circuncisión. Dios selló el pacto que Dios hizo con ellos. La cosa interesante es que cuando cuando Abraham le creyó a Dios, Abraham no estaba circuncidado. Para los judíos, esta es una situación difícil, porque la circuncisión vino tiempo después. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que Abraham fue justificado, fue declarado justo estando incircunciso? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de los incircuncisos también. Dios en su sabiduría hizo las cosas de tal manera para que no hubiera quien estuviera excluido. En el caso de Abraham, Dios habló, Abraham creyó, y eso fue suficiente para que Dios lo declarara justo. Hoy Dios nos ha hablado, o nos habló ahí un error, por medio de su Hijo Jesucristo, y lo que debemos hacer es creer como lo hizo Abraham, y eso es suficiente para ser declarados justos delante de Dios. Cuando dice aquí la palabra de Dios, ¿es Dios de ellos y de los incircuncisos? Sí, hay un solo Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, sí hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero que leamos esa cita de 1 de Timoteo, porque yo sí quisiera pedirte, creyente hermano, que por favor, ante situaciones de compromiso con aquellos que dicen que hay muchos caminos que te llevan a Dios, si tú en un momento dado, en cuestiones de salvación, tú crees que Dios o los caminos a Dios son muchos y hay dioses que te llevan a Él, te tengo que decir que tu manera de creer es una que es antibíblica. A la hora de tú condescender con ese tipo de doctrinas, tú estás en desacuerdo con Dios. No lo dices así, no lo comunicas verbalmente, pero tú estás tomando una postura donde dices a Dios, no Señor, hay muchas maneras. Y aquí el capítulo 2, de la primera carta de Pablo a Timoteo, el versículo 5, me encantaría que lo subrayaran. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, para los judíos, para los no judíos, este Dios ha extendido su gracia, su misericordia, de tal manera que todo aquel que cree en Dios le es contado por justicia. Por eso está Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Una persona que le cree a Jesucristo, una persona que le dice a Jesucristo, yo te creo a ti. Dios, yo te creo, Padre, yo te creo que eso fue suficiente para que yo sea salvo, va a ser salvo. Lógicamente, las obras
que vienen en un momento dado a manifestarse como resultado de la fe en la persona de Jesucristo. En el cristiano, como les decía anteriormente, en el judío era la circuncisión y en el cristiano hay dos. Es el bautismo, el sello, y es el que tú participes de la cena del Señor. Si tú eres una persona creyente, tú tienes que bautizarte. Una vez bautizado, una vez creyente, tú participas de la cena del Señor. Tú eres un creyente, no estás bautizado, yo no sé cuál sea la razón que tú uses. Si tú dices, fíjense lo que les voy a decir, si tú dices, no, es que sabes qué, que yo quiero ser un poquito mejor, sería la antítesis a lo que estamos diciendo de que estamos creyendo en las obras únicas de Jesucristo para la salvación. Aquí vendríamos a decir, yo quiero tener algo con mi salvación. Ya cuando yo sea mejor, entonces me bautizo. ¿Sabes la Biblia cómo le llama a eso? Le dice desobediencia. Por eso dice Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, enseñándoles todas las cosas. El que crea y se bautice. Tú estás aquí, no estás bautizado, te tengo que decir lo siguiente, tú estás viviendo el día de hoy en desobediencia. Y si quieres esperarte a ser mejor, me temo decirte que te vas a morir y entre más pasa el tiempo vas a ser peor. Porque todos los hábitos de pecado, hermanos, se aumentan. Nomás pregúntenle a las parejas que tienen muchos años de casados, a veces el viejo está mejor que antes. Está más tercote. Casi por ahora siempre son los hombres, las mujeres son unas lindas. Gloria a Dios. Los hábitos de pecado se acentúan. Se acentúan. Y la cosa curiosa es que los hombres pensamos que son ellas. Hermanas, Dios las bendiga. Esto es para todos, judíos y no judíos. No importa tu trasfondo religioso, cultural, económico, social, etcétera, etcétera. Dios ha provisto salvación para todo aquel que extiende su mano vacía y le pide a Dios que le tenga misericordia. Por eso dice, todo aquel que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Y con esto pasamos al cuarto punto, que es donde ya una vez que somos creyentes y somos justificados por Dios, ¿tenemos nosotros entonces la autoridad de no obedecer los 10 mandamientos? Dice Pablo, de ninguna manera. Nosotros lo que hacemos es que ahora confirmamos la ley. ¿Por qué? Bueno, pues por principio de cuentas la ley está imposible de cumplir. Imposible. Imposible. Ya se los he explicado varias veces, en varias ocasiones. Pero ¿qué hace entonces la ley? ¿Por qué la confirmamos? Bueno, porque vemos nosotros el estándar que Dios puso de cómo espera Él que nosotros vivamos, y a la hora de que no lo podemos cumplir, tenemos que ir con alguien que sí lo pudo cumplir por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo, en la persona de Cristo, nosotros podemos ser declarados por la boca de Dios justos. Dices tú, oye, espérate, es que yo soy malo. Oh, gloria a Dios que lo reconoces. Gloria a Dios que lo reconoces. Si lo reconoces y te digo, tú estás queriendo mejorar para luego acercarte a Dios, no lo hagas, ven a Él ahora. Tus obras tienen que verse a la luz de la ley. Esas son las cosas que Dios quiere que tú hagas. Nosotros tenemos que seguir viendo que a Dios lo tenemos que amar y que a los padres los tenemos que honrar y que no vamos a adulterar, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a codiciar. Estas cosas siguen estando delante de nosotros. Nosotros las necesitamos porque a la hora de verlas y violamos una de ellas, reprobamos toda la ley. O sea, si tú eres de las personas que dices, bueno, es que sabes que de los 10 mandamientos yo cumplo 8, estás reprobado.
No hay tal cosa. No hay tal cosa. Violas uno, los violas todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ante esta situación de que nos damos cuenta de que la ley está ahí, pero yo ahora soy cristiano, ya he depositado mi fe en la persona de Jesucristo, ¿ya no la necesito? No, la sigues necesitando. Tú quieres seguir creciendo en tu amor por Dios por sobre todas las cosas. Tú quieres amar a tu prójimo como a ti mismo siempre. No vas a ser permisivo con ninguno de los otros mandamientos. No lo vas a hacer. Tú y yo necesitamos voltear a ver esa ley y decir, gracias Dios por Jesucristo que vino y la cumplió y ahora su cumplimiento está adjudicado a mi persona y ya no tengo que vivir apesumbrado viviendo por tratar de cumplir esta ley. Decía Jerry Bridges, un autor de libros extraordinariamente buenos, un maestro mío, aquí tenemos en la librería de él, dice Jerry Bridges esto: estar bajo la ley es lo opuesto a estar bajo la gracia. Debido a nuestro pecado en contra de la ley, es estar bajo la ley e implica la ira de Dios. O sea, tú estás apartado de Cristo, queriendo vivir la ley, dice, estás bajo la ira de Dios. Mientras que la gracia implica perdón y favor. La ley implica una relación rota con Dios. ¿Por qué? Porque no la puedes cumplir. Mientras que la gracia implica una relación restaurada con Él. Así es cuando Pablo dijo que morimos a la ley y quiso decir que morimos a todo ese estado de condenación, maldición y separación de Dios. Nosotros necesitamos ver la demanda tan tremenda de la ley y darnos cuenta de las consecuencias tan drásticas que implican no cumplir la ley. Y nosotros necesitamos escuchar la ley de Dios y darnos cuenta que no la podemos cumplir para que podamos correr a Cristo. El doctor y pastor John MacArthur dice, la gracia de Dios no puede ser predicada fielmente a un inconverso, es una persona que no entiende, hasta que la ley de Dios haya sido predicada y la naturaleza corrupta del hombre haya sido expuesta, como lo hemos visto en los primeros 3 capítulos. Es imposible que una persona se percate de la necesidad de la gracia de Dios sin que pueda ver cuán terriblemente ha fallado a los estándares de la ley de Dios, a los estándares de la ley de Dios. Digo, yo la ley de Dios la veo y digo, gracias Jesús, gracias Señor Jesucristo, que me libraste de la maldición de estar bajo la ley. Wait, a ver, espérate. Rewind. ¿De la maldición de estar bajo la ley? ¿Cómo? La Biblia dice que si tú quieres vivir de acuerdo a la ley de Dios, dice desde el Antiguo Testamento que tú estás viviendo bajo una maldición. Al no cumplirla, vives bajo ese peso. La consecuencia de no cumplir la ley de Dios es muerte. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a los Gálatas, les dice lo siguiente. En el capítulo 3, versículo 10, todos los que dependen, Gálatas 3:10, todos los que dependen de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Se fijaron qué fuertísimo está lo que está escrito? Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Hijo, nos ponemos a ver la ley de Dios y decimos, bajo maldición, yo no podría cumplirlas. Los fariseos no pudieron cumplirlas. Solamente una persona las pudo cumplir. Y su nombre es Jesús. Nada más Él.
Quiero cerrar con lo siguiente. La ley de Dios dice el capítulo 7 del libro de Romanos, les voy a leer el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, la ley de Dios. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Nosotros no podemos decir absolutamente nada de la ley, excepto que es bueno, es justa la ley, es santa la ley. Eso es lo que tenemos que decir. Esto es santo, la palabra de Dios. Nosotros no. Y para eso necesitábamos a una persona que la pudiera cumplir, y su nombre es Jesús. Él hizo absolutamente todo para que tú y yo pudiésemos, al creer en Él, recibir la justicia de Dios. Ese es el punto número uno. La doctrina de la justificación por gracia se establece en que se debe de castigar a los pecadores con la muerte como requisito de la ley. Ese requisito ya está ejecutado en la muerte de Jesús. Es el gran triunfo que nos da la victoria por medio de Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz es la cosa más gloriosa que nos pudo haber pasado. Donde quedaron clavados nuestros clavados en esa cruz, y por esa muerte ahora nosotros podemos ser perdonados. La doctrina de la justificación por gracia, que es de lo que se trata todo este capítulo, esta parte que acabo de leer, se basa en una justicia perfecta. Una justicia que es en el cumplimiento perfecto de la ley, que solamente Jesucristo lo pudo hacer, y al haberlo hecho, nos quiere bendecir ahora regalándonoslas. Si tú has creído al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, y tú el día de hoy no estás disfrutando de la gracia inmerecida de Dios en tu vida, para que tú puedas decirle, gracias Dios, de que tú me has declarado justo. Tú no puedes disfrutar esto, porque eres malo, porque la estás regando. Déjame te digo, deshazte de esa manera de pensar. Porque entonces estamos metiendo obras a una salvación que es completamente perfecta por la obra de Jesús. Dice que habiendo terminado la obra, el sacerdote Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, habiendo cumplido con todas las demandas de la ley. Todas. Por eso, cuando está Jesucristo ante Juan el Bautista, y Juan le dice, tú bautízame a mí, el Señor Jesucristo le explica. Dice el capítulo 3 de Mateo, versículo 14, pero Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí, Jesús. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia la tenía que cumplir todo. Entonces, Jesús fue bautizado. Él fue bautizado, nos ha dejado el ejemplo. Nosotros ahora, al bajar a esa agua, estamos siendo sepultados con Cristo. Estamos obedeciendo a la orden del bautismo para que en nosotros también esté aplicada toda la justicia de Dios al creer en la salvación. El día de hoy, hermanos, hay muchos evangelios, muchas doctrinas, muchas ideas, y cuando empezamos a predicar el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16, dice ahí en su recuadro, no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela a nosotros por fe, y luego para vivir por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el escritor de Hebreos termina casi
poco antes de terminar, dice el versículo 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé en cuál de los espectros te encuentras tú el día de hoy, pero yo quisiera que te encontraras nomás en uno. En el de decir, Señor Jesucristo, gracias, gracias por haber cumplido con todos los requisitos de la ley, haber cumplido toda la justicia y que ahora me la regales a mí y yo pueda ser declarado justo ante el Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Si tú te estás esperando a ser mejor, a cambiar, por favor deja de hacer eso. La Biblia dice, el que cree será salvo. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, yo te animaría a que no dejes pasar el día de hoy. No lo dejes pasar. Vamos a orar. Si tú no conoces a Cristo, quieres pasar aquí al frente, queremos por ti, lo vamos a hacer. Quieres pasar a la pérgola, te vamos a animar a que lo hagas. Vamos a pedir a Dios su bendición. Padre, el día de hoy nos quedamos con el corazón lleno de gratitud, mi Dios, por esa justicia perfecta que nos has regalado. Y ahora nos ves en Cristo Jesús. Has hecho de nosotros como la ilustración del domingo pasado, como si fuésemos soles, que ahora se pueden unir al sol. Por esa justicia perfecta, solamente alguien justo, perfecto, puede acercarse a tu justicia perfecta, Señor. Y eso ahora puede suceder en Cristo Jesús y tú nos ves en Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a todos los que me escuchan el día de hoy. Los bendigo y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que los ayudes a apropiarse de la obra perfecta de Cristo Jesús a nuestro favor, en donde nos ha regalado esa fe preciosa que hoy nos permite dirigirnos a ti sabiendo que tú eres galardonador de todos aquellos que te buscamos. Padre, recibimos tu bendición y te seguimos pidiendo tu cuidado y que nos des la paz de Cristo a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.